Hola, estamos creando un formulario de login y entre los objetos de ese formulario hemos incluido un subformulario con una fotografía. Estamos intentando crear un formulario moderno, pero con la fotografía cuadrada no queda muy moderno. Vamos a darle un toque de clase y vamos a hacer que el formulario de la fotografía sea redondo. En el evento al abrir del subformulario que queremos redibujar y utilizando la API de Windows, llamamos a la función setWindowRGN. Esta función establece una región dentro de la ventana. Esta región determina el área dentro de la ventana donde el sistema va a redibujar, en este caso, nuestro formulario. A esta función tenemos que pasarle una serie de parámetros. En primer lugar, hwnd es el handle de la ventana, el identificador de la ventana que queremos redibujar. El segundo parámetro es hrgn, que identifica la región. La función establecerá la región en el área que marquemos en este parámetro. Es ahí donde vamos a dibujar. Y por último tenemos el argumento bRedraft, que especifica si el sistema vuelve a dibujar la ventana después de configurar la región o no. Si es true, lo volverá a dibujar, y si es false, no lo volverá a dibujar. Por lo tanto, nosotros lo vamos a establecer en true. Veamos ahora la función que debe redibujar nuestra elipse. Para ello vamos a utilizar la función createEllipticRGN, también de la API de Windows. Dibujará el formulario de forma elíptica, pero como queremos un círculo, para conseguirlo tan solo tenemos que hacer que el subformulario tenga forma cuadrada. Esta función tiene los siguientes parámetros. x1, que es la coordenada x en unidades lógicas, en twips, de la esquina superior izquierda del rectángulo delimitado por la elipse, en este caso nuestro subformulario. y1 sería el punto de la esquina inferior izquierda de nuestro subformulario, x2 la esquina superior derecha e y2 la esquina inferior derecha. Todo medido en twips. ¿Cómo calculamos esos 4 puntos que identifiquen a nuestro subformulario? Bien, los dos primeros tienen que ser 0, porque nosotros vamos a empezar a medir desde el punto 0 tanto en la x como en la y. Posteriormente vamos a aprovechar lo que vimos en el destello 139 y vamos a coger las dimensiones de nuestro formulario y lo vamos a dividir por una función twist por píxeles en el eje X y twist por píxeles en el eje Y. Estas dos funciones van a necesitar otra vez apoyarse de la API de Windows. Para calcularlo utilizaremos la función getDC. En primer lugar, getDC recupera el identificador de un contexto de dispositivo, en este caso sería de nuestra pantalla, y le pasamos el hwnd, que es el handle, el identificador de la ventana de nuestro subformulario. El valor de retorno, si la función tiene éxito, que nos devuelve es el valor del controlador para ese área, si no, pues nos devolverá null. Una vez que hemos obtenido el valor, utilizamos la función getDeviceCaps, también de la API de Windows, que lo que permite es recuperar información específica ya de ese dispositivo. Utilizaremos el parámetro logicPixelsSX, que es una constante que tiene 88 como valor en el eje X y 90 en el valor Y, que es el número de píxeles por pulgada lógica a lo ancho de la pantalla, uno, y a lo largo de la pantalla el otro. El proceso siempre termina con release porque es necesario liberar el contexto del dispositivo obtenido. Una vez que tiene los dos puntos, dibuja la elipse, en nuestro caso, un círculo.